Muy buenos días, Iglesia. Nuevamente reciban un fraternal saludo. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido congregarnos hoy a pesar de las múltiples dificultades y también asuntos de salud que han afectado a la congregación. Pero bueno, aquí estamos para llevar la palabra del Señor y ser edificados como cuerpo de Cristo. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 3. ¿Y por qué Juan? Porque hace 8 días culminamos el capítulo 3 del libro a los Efesios. Y los que conocen, como predicamos expositivamente, llegando a la mitad de los libros, me gusta hacer un intermedio por 2 razones. Uno, para que mediten en los primeros 3 capítulos que hemos avanzado de Efesios. ¿Por qué razón? Porque los primeros 3 capítulos de Efesios tienen que ver con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La gracia, la salvación, estábamos muertos en delitos y pecados, y son totalmente doctrinales en el sentido de instrucción. Pero de Efesios 4 al 6 vamos a observar en 8 días cómo esos 3 capítulos que nos faltan del libro tienen que ver con la aplicación práctica en nuestras vidas de todo lo que Dios hizo por nosotros. Es decir, del 1 al 3 lo que Dios hizo por nosotros, y del 4 al 6 lo que nosotros debemos de hacer como iglesia, como individuos, como creyentes. Ahora, ¿por qué razón se hace también este intermedio? Uno, para que puedan meditar en esos 3 capítulos y los puedan leer entre semana. Y lo otro es para que también comiencen a leer los capítulos 4, 5 y 6, porque entre ustedes más los lean, van a ser mejor edificados, van a recordar, y también el Señor les habla a través de su palabra. Entonces eso les va a permitir tener un conocimiento y un concepto mucho más claro de los propósitos de esa preciosa carta a los Efesios. Ahora, ¿por qué escogí Juan capítulo 3? Porque allí habla el Señor del nuevo nacimiento. Y la pregunta que queremos hacer el día de hoy es precisamente esa. Porque si no tenemos esa claridad y esa conciencia, difícilmente vamos a poder aplicar los capítulos 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios. Y la pregunta con la que quiero comenzar el tema es la siguiente: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Y vamos por un momento al capítulo 3, que es muy conocido por todo el creyente, la entrevista del Señor con Nicodemo. Y vamos a leerlo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Observen cómo aquí el Señor enfatiza 2 veces. Primero, no puede ni siquiera ver el reino de Dios si no se es nacido de nuevo. Y si no se nace del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Y estamos hablando de un hombre que tenía una conducta intachable. Estamos hablando de Nicodemo, que era uno de los principales, por decirlo así, sacerdotes del Sanedrín judío, uno de los principales príncipes de ese Sanedrín, un hombre a carta cabal, digámoslo, intachable en toda su actitud, su comportamiento externo. Y sin embargo el Señor le dice a un hombre como Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de los cielos. Por eso preguntamos nuevamente en el sermón de hoy: ¿has nacido de nuevo? ¿O ha usted nacido de nuevo? El Señor Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y luego que no puede entrar en el reino de Dios.
Y luego el Señor dice en el versículo número 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y la palabra clave ahí es la palabra necesario. Es urgente, es imperativo que revisemos si hemos nacido de nuevo. Y esta es una de las cuestiones más importantes en la vida de todo ser humano. No es suficiente con decir, pero pastor, yo soy miembro de una iglesia local, yo supongo que soy cristiano, etc. O yo nací en una familia cristiana, luego eso me hace ver que soy cristiano. Pero sabemos que en las iglesias locales hay miles de cristianos de carácter nominal. ¿Qué significa de carácter nominal? Que son solamente cristianos de nombre, porque no muestran señal alguna de haber nacido de nuevo, y los cuales se mencionan en las Sagradas Escrituras y principalmente en la primera epístola del apóstol Juan. Ahora bien, miremos el desarrollo y las características de un nacido de nuevo. Y para ello vamos por un momento a primera de Juan, también capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora bien, es un texto que no es fácil entenderlo, porque entonces decimos que nadie pecaría. Pero observen la palabra clave aquí. Todo aquel que es nacido de Dios no dice que no peca, dice no practica el pecado, que es distinto. Practicar una cosa es hacer un hábito pecaminoso todo el tiempo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Juan en esta carta es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es su anhelo practicar el pecado, no se siente cómodo practicando el pecado, ya no es esclavo del pecado, ya el pecado no ejerce ese señorío en la vida del creyente. Pero miren esta parte tan interesante, dice, porque la simiente, la semilla, la simiente, o sea, el Señor nos habla de la simiente de Dios, que nos ha impartido esa vida espiritual. Y la simiente de Dios permanece en el creyente y no puede pecar, en el sentido que no debe practicar el pecado porque es nacido de Dios. Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, habitualmente no comete pecado, no exhibe una inclinación total hacia el pecado. Probablemente hubo un tiempo en que dicha persona no se detenía a pensar si sus acciones eran pecaminosas o no, y no siempre sentía aflicción al practicar el mal o al hacer el mal. No había una lucha entre él y el pecado, ambos eran amigos. Y esta mañana veíamos en el estudio bíblico que el Espíritu de Dios se opone a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero antes de ser creyente, antes de nacer de nuevo, el pecado y el ser humano son amigos, y amigos íntimos. Pero un verdadero cristiano odia el pecado, huye de él, lucha en su contra, lo considera su mayor calamidad, resiente la carga de su presencia, sufre cuando cae bajo su influencia y anhela liberarse completamente de él. El pecado ya no le place, ya no lo disfruta. Sabe que peca, pero le duele pecar, le duele ofender a Dios.
pecado ya no le place. El pecado se ha convertido en algo horrible que él comienza a aborrecer. Y la idea es que el nacido de nuevo debe llegar al punto de odiar el pecado. Sin embargo, no puede eliminar su presencia dentro de él. ¿Sí notan? O aborrecemos el pecado, pero no podemos eliminar la presencia del pecado en nuestras vidas. Si dijese que en él no hay pecado, estaría mintiendo. Miremos 1 de Juan 1:8, que también creo que lo leímos esta mañana en el estudio bíblico. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros mismos. Pero el creyente sí puede decir que aborrece el pecado y que el mayor deseo de su alma es no pecar, y ojalá si pudiera hacerlo no pecaría en lo absoluto. Pero él reconoce que tiene una naturaleza pecaminosa, pero batalla y lucha con ella. Él no puede evitar tener malos pensamientos, no puede evitar tener omisiones y defectos tanto en sus palabras como en sus acciones. Él sabe que en muchas cosas ofendemos al Señor, como lo expresa Santiago capítulo 3, versículo 2. Pero puede decir con certeza delante de Dios que estas cosas le ocasionan dolor y pena, y que su ser no se complace en ellas. ¿Qué diría el apóstol Pablo si viviese en la época nuestra? ¿Cómo nos vería él como esa columna? Como aquel que ayudó a colocar el fundamento de la iglesia, que está fundamentada en el fundamento apostólico y profético, cuya piedra angular es Cristo. A veces uno se pone a pensar en aquellos hombres del pasado, comenzando por los hombres bíblicos, y nos miraran a nosotros como creyentes, ¿qué pensarían de nosotros? Recuerda la película que vimos del que cambia los tiempos, ¿no? Como este predicador, que era un hombre muy bíblico, veía con tristeza y con dolor cómo se comportaban las iglesias de esa época, y del siglo XXI, de nuestra época, y estaban muy interesadas en hacer visitas y ofrecer que la iglesia es un centro de recreación, y eso le dolía gravemente. Aún también cuando cantaban los himnos, se dolía porque la gente los cantaba como sin nada. Y uno de los puntos fuertes que tienen las iglesias reformadas como la nuestra es que cantamos la palabra de Dios, porque están basados los himnos en textos bíblicos. Entonces cantar la palabra de Dios debería producirnos gozo, aunque sabemos que el que debe recibir el gozo y la adoración es el Señor, pero en respuesta a ello nosotros deberíamos sentirnos gozosos de poder alabar al Señor con su palabra. De pronto, ¿qué diría el apóstol Pablo de ti o de mí? ¿Has nacido de nuevo? Segundo, el que ha nacido de nuevo cree en Cristo. Cree en Cristo. Entonces dijimos, primero, no practica el pecado. Segundo, cree en Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué tremendo. Qué texto, hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahí viene entonces otra pregunta. ¿Crees tú que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesús es el Cristo, que murió por tus pecados, que te dio vida eterna, que procede del Padre, y que por su sacrificio en la cruz y su resurrección nos concede el privilegio de darnos vida eterna? Entonces vemos el segundo argumento. Primero, el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Segundo, cree en Cristo, es decir, es un hombre, una mujer de fe. Un hombre que es nacido de nuevo, que ha sido convertido, cree que Jesucristo es el único Salvador. Cree que es el único que puede perdonar su alma.
y que Él es la persona divina designada por Dios para dicho propósito, y que fuera de Él, de Cristo, no hay salvación. Fuera de Cristo, hermanos, no hay salvación. Y aquí nos intenta reflexionar, ¿qué va a pasar con todas esas religiones que profesan ser cristianas, pero no creen que Cristo es el Hijo de Dios, o no creen que Cristo es el Dios encarnado? Y que fuera de Él no hay salvación alguna para ningún ser humano. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y solamente podemos a través de Él llegar al Padre. El creyente que es nacido de nuevo tiene confianza plena en Cristo, en que todos sus pecados le han sido perdonados, puesto que ha aceptado la obra completa y la muerte de Cristo en la cruz. Él cree que es considerado justo delante de Dios y puede esperar la muerte y el juicio final sin miedo. Podrá tener temores y dudas, inclusive decir que a veces siente como si no tuviera fe en absoluto. Creo que todos hemos pasado por experiencias como esa. Cualquier cosa o persona en vez de Cristo que no confíe en Él está perdido. Pero muchas veces nosotros estamos más dispuestos, inclusive, a confiar en cualquier persona o en cosas que en el mismo Señor Jesucristo. Y nos aferramos a las cosas o nos aferramos a las personas. Estamos en dificultades y en vez de ir primero a Cristo en oración, llamamos a un hermano en la fe, llamamos al pastor, ¿sí? Y no está mal, pero lo correcto es que primero vayamos a Cristo. Siempre que haya una dificultad, una situación, lo primero que tenemos que hacer es ir a Cristo. Y ya después el Señor le guiará a que lo comparta con alguna otra persona para que ore por usted o con su pastor, y está bien. Pero la tendencia nuestra es que cuando estamos en dificultades, primero recurrimos a las personas. Por ejemplo, que toca pagar el recibo de la luz mañana y no hay para pagarlo. ¿Qué hace uno? Hermano, ¿me puede prestar? Y no se da la oportunidad de ir a Cristo. Señor, mira esta situación, mira esta necesidad, Señor. No hay para suplir tal asunto. Ayúdame, Señor. Si tú quieres, puedes inclinar el corazón de alguien que me ayude, que me facilite, que me preste, en fin. O que me salga un trabajo en el que pueda cobrar hoy algo por ese trabajo. Y así el Señor comienza a responder. Pero ya si oró intensamente y siente paz en su corazón y no se le resuelve, ya puede dar el segundo paso. ¿Sí? Ya puede decir a alguien que le facilite, que le preste por unos días. Y coloco un ejemplo muy elemental. Sé que hay problemas que son mucho más serios y más complicados que ello, pero pongo ilustraciones sencillas porque ese es del día a día. El creyente debe estar dispuesto a confiar en el Señor antes que confiar en cualquier cosa o persona, y verá que el Señor le responderá, porque el Señor dice que el que me honra, al que me honra, yo lo honro. El que me honra, yo lo honro. ¿Ven? También dice el autor, Juan, o nos da a entender a través de la carta, que si podemos depositar nuestra esperanza de vida eterna en nuestra propia bondad, o en nuestras propias obras, o en nuestras propias oraciones, o en la guía espiritual de otra persona, o su iglesia, y escuche la respuesta. ¿Qué diría el apóstol Juan de cualquiera de nosotros? ¿Has nacido de nuevo? El tercer elemento es que el creyente que es nacido genuinamente de nuevo hace justicia. Entonces ya llevamos, primero, no practica el pecado. Segundo, cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y tercero, hace justicia. Vamos a primera de Juan, capítulo 2. Y el versículo 29.
Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es que nacido de Él. Es nacido de Él. Qué tremendo. Todo el que hace justicia es nacido de Él. El hombre que ha nacido de nuevo o se ha regenerado es un hombre santo. Él busca vivir acorde a la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios y evitar aquellas que Dios aborrece. Vamos por un momento a Proverbios capítulo 6. De los versículos 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Cada que uno lee esta porción bíblica de Proverbios, uno debería de tener mucho temor y temblor, porque cuántas veces nosotros mismos los creyentes hemos sembrado discordia entre los mismos hermanos en la iglesia. Hemos metido la cizaña, el comentario malintencionado, el chisme, o el juzgar a uno de los hermanos sin tener un fundamento, no con un justo juicio. Y claramente el texto es bien diciente, ¿no? 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abominan su alma. El orgullo, que tiene los ojos altivos, es orgulloso. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces puede que nosotros no hayamos llegado al punto de derramar sangre inocente, pero sí podemos estar en la expectativa de ser o de haber sido altivos y mentirosos, y eso lo aborrece el Señor y lo abomina su alma. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Cuántas veces vemos gente en las iglesias terminar el culto y corran a los bares, a las tabernas, a las discotecas? Y estuvieron en la iglesia a mediodía y ya con eso quedaron bien, pero luego se van a dar rienda suelta a su carnalidad, por decirlo así, a su pecaminosidad. Y por supuesto el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Él desea mirar continuamente a Cristo, el hombre que es nacido de nuevo y que practica la justicia, como ejemplo a seguir y como su Salvador, y demostrar ser su amigo guardando sus mandamientos. Él sabe que no es perfecto, el hombre que es nacido de nuevo sabe que no es perfecto, es consciente de su corrupción inherente, percibe un principio de maldad dentro de sí mismo que lucha constantemente por separarle de la gracia de Dios, pero él no lo consiente, aunque no pueda prevenir su presencia, aunque a veces puede sentirse tan despreciable al punto de cuestionarse si en verdad es cristiano o no. Aún así será capaz de decir, como lo expresaba el autor del himno Sublime Gracia, John Newton, lo siguiente: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que fui alguna vez, y por gracia de Dios soy lo que soy. Ese es un buen punto de reflexión, porque hermanos, tenemos todavía muchos defectos
cometemos muchos pecados, pero algo que sí nos hace ver si hemos nacido de Dios es que ya no somos lo que éramos antes. Obviamente no somos lo que deberíamos de ser, no somos lo que queremos ser, no somos lo que esperamos ser, pero aún así no somos lo que alguna vez fuimos. ¿Ve? Eso es otro buen indicador de que hemos nacido de nuevo. Y nuevamente, ¿qué diría el apóstol de cada uno de nosotros? ¿Has nacido de nuevo? Cuarto, el creyente que es nacido de nuevo ama a otros cristianos. Y eso lo escribió el apóstol Juan también en su primera carta. Dice en primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, primero, ¿qué fue? No practicamos el pecado. Segundo, tenemos fe y creemos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Tercero, practicamos la justicia. Y cuarto, amamos a otros cristianos. Una declaración contundente. ¿Cómo está el amor entre nosotros mismos? ¿Cómo está el amor entre nosotros mismos? ¿Has orado por tu iglesia? ¿Has orado por las personas que se han congregado? ¿Te duele ver que la gente no viene? ¿O que un día viene, otro día no viene? ¿Sientes amor por los que han venido? ¿Has intercedido por ellos delante del Señor para que se les anime a volver? ¿O simplemente salimos de la iglesia el domingo, cerramos nuestro día del Señor y hasta el otro domingo nos acordamos de venir a la iglesia y ya? Un hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los discípulos verdaderos de Cristo. Ama a todos los seres humanos con gran amor general, pero tiene un amor especial por quienes comparten su fe en Cristo. Al igual que su Señor y Salvador, Él ama a los peores pecadores y se aflige por ellos, pero Él siente un amor peculiar por aquellos que son creyentes. Nunca se sienta o se siente tanto en casa como cuando se encuentra en su compañía. O sea, cuando nos encontramos el domingo, creo que sentimos un gran gozo de vernos los unos a los otros y de compartir. Y aún entre semana, cuando nos visitamos, cuando uno hace visitas pastorales, uno experimenta que la gente se goza cuando tenemos visitas pastorales que edifican a las personas y compartimos, tenemos compañerismo cristiano. Pero debería ser también algo que practicáramos entre los mismos creyentes. Pero ahí sabemos que no. Y por esa razón estamos viendo con tanta dificultad cómo la iglesia de hoy día se ha vuelto, en un cierto sentido, tan fría y tan individualista, que simplemente yo vengo el domingo y ya. Pero miren por cuántos podemos estar orando, hermanos. El creyente verdadero nacido de nuevo los considera a todos como miembros de una misma familia. Son sus compañeros de batalla luchando contra el mismo enemigo. Son sus compañeros de viaje marchando a lo largo del mismo camino. Él los comprende y ellos lo comprenden. Podrían ser muy diferentes a él en muchos sentidos, en rango, en riqueza, pero eso no importa. Ellos son hijos e hijas de su Padre y él no puede evitar amarlos. ¿Qué diría el apóstol nuevamente acerca de nosotros? ¿Has nacido de nuevo? Quinto, el que es nacido de nuevo vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Aquí estamos en un recorrido por toda la carta de Juan en un sentido muy específico. Dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y lo enfatiza, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un hombre que ha nacido de nuevo es cuidadoso de su propia alma. No solo intenta evitar el pecado, sino también todo aquello que pueda conducirle a él. Es cuidadoso respecto a quienes le acompañan. Él sabe que la comunicación perversa corrompe el corazón.
¿Recuerdan el texto que estamos estudiando dentro de la conferencia para jóvenes? Que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Él sabe entonces que la comunicación perversa corrompe el corazón y que la maldad atrae mucho más que la bondad. O sea, es más fácil ser malo que ser bueno. Así como la enfermedad es más contagiosa que la salud. Es cuidadoso sobre el empleo de su tiempo. Su principal deseo es usarlo en forma provechosa. El creyente que ha nacido de nuevo desea vivir como un soldado en un país enemigo, portando su armadura en forma continua y siempre preparado para las tentaciones. Él es diligente, siendo un hombre de oración, es vigilante y es humilde. Nuevamente, ¿qué diría Pablo de nosotros? ¿Hemos nacido de nuevo? Y por último, la prueba, hermanos. Vimos estas 5 características principales de un cristiano que ha nacido de nuevo. La notoriedad de las mismas es una variable entre diferentes personas. Es decir, en algunos apenas son perceptibles. A veces ni el cristiano es consciente de estas cosas. En otras son muy marcados y son inequívocas, de tal manera que todos puedan percatarse de ellos. De ahí la importancia de escudriñar las Escrituras. ¿Sabía usted que estas características tienen que ver con nosotros? Primero, que el que es nacido de nuevo, que dijimos en un principio, no practica el pecado. Segundo, cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Tercero, practica la justicia. Cuarto, ¿recuerdas el cuarto punto? Ama a otros cristianos, ama al mundo, pero a otros cristianos de manera especial. Y el quinto, que fue el último, vence. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cómo? Con la fe. Y a veces somos como ajenos a estas verdades bíblicas. A veces nos preguntan, ¿usted es cristiano? Sí, ¿por qué? Bueno, porque creo en Cristo. Y dijo una gran verdad, pero aquí hay 5 características claves que le ayudan a uno a determinar y a examinarse a sí mismo. He nacido de nuevo, he practicado estas cosas, así no sea a profundidad, a veces casi que ni las puedo percibir, pero cuando reflexiono sobre ellas me doy cuenta de que sí soy cristiano. Y cuando reflexiono que ya no soy como era antes, digo, uy Señor, aunque no tenía claridad y conciencia de todo esto, reconozco que por tu gracia y tu misericordia y tu favor, tu poder, ya no soy lo que era antes. Sí, Señor, no soy lo que quisiera ser, no soy lo que debería ser, ayúdame, Señor, pero te doy gracias porque por tu gracia y tu misericordia ya no soy lo que era antes. Pero aún después de tomar en cuenta las posibles diferencias, tenemos aquí 5 aspectos que marcan a un sujeto que ha nacido de Dios. ¿Cómo debemos entonces reaccionar ante estas cuestiones? Lógicamente solo podemos concluir una cosa, que solo aquellos que han nacido de nuevo tienen como evidencia estas 5 características. Y quienes no las tienen, en realidad no han nacido de nuevo. Y esta es la conclusión a la cual el apóstol nos quiere hacer llegar. ¿Poseemos estas 5 características por lo menos para saber si hemos nacido de nuevo? Ahí dejamos esta reflexión, hermanos. Y quiera el Señor que este sermón lo podamos seguir meditando en el transcurso de la semana, para que cuando reanudemos nuestra exposición de Efesios, que ya llegamos a la parte práctica de las enseñanzas del apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos, lo podamos hacer verdaderamente como hombres y mujeres nacidos de nuevo. Amén, hermanos. Oremos. Amado Señor, una vez más sean para ti la honra y la gloria.
Gracias, Señor, por nuestra insuficiencia. Gracias, Señor, aún por nuestra misma incapacidad. Gracias, Señor, por nuestra condición de seres humanos limitados, mortales. Pero gracias, bendito Dios, porque por tu salvación, por la muerte de Cristo en la cruz, podemos decir que ya no somos lo que éramos antes. Por eso en esta mañana quiero suplicarte, Señor, que concedas a los corazones de mis hermanos identificar plenamente estas preciosas características extraídas de tu palabra con respecto a lo que es ser nacido de nuevo. Señor, ayúdanos, primero que todo, a no practicar el pecado. Redargúyenos, Señor. Dice tu palabra que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Permite a todos estos hermanos de la congregación estar meditando en tu palabra, porque ella es la que nos da esa fortaleza para vencer en las tentaciones. Que guardemos tus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón para ser hacedores de ellas, no tan solamente oidores. Pero también, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, porque aunque muchas veces decimos y profesamos ser cristianos y creer en Cristo Jesús, a veces nos sucede lo que tú mismo decías en tu palabra: este pueblo de labios me adora y aún me reconoce, pero su corazón está tan lejos de mí. Ayúdanos, Señor, a que la fe que nos has dado y que te la tenemos que madurar no nos deje la menor duda en que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo podemos llegar a ti, Padre Celestial, y que solo a través del sacrificio de Cristo es que podemos ser salvados. Gracias, Señor, por permitirnos no practicar o no ser practicantes del pecado, y por creer, por fe, en que Cristo no solamente es tu Hijo, no solamente es mi único y suficiente Salvador, sino que Él es el Dios encarnado. Él es la palabra viva, la palabra encarnada y la palabra escrita de Dios. También, Señor, suplicamos que hagas de nosotros hombres y mujeres que practicamos la justicia, porque esas cosas quieres tú, Señor. Hay textos en tu palabra que dicen no juzguéis, pero también hay textos que dicen que cuando juzguemos lo hagamos con justo juicio. Enséñanos a no juzgar a hermanos por cosas que nosotros mismos estamos haciendo, sino que si hemos de ayudarlos a través de un justo juicio, es porque estamos en una condición espiritual adecuada para poderles amonestar, para poderles guiar, para poderles corregir. Pero no permitas que caigamos en actitudes de injusticia, porque tú aborreces 6 cosas y aún 7 abomina tu alma: la altivez, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testimonio falso contra alguna persona. Señor, guárdanos de todas estas cosas. Pero también hemos aprendido hoy, bendito Señor, que una de las principales identificaciones del que ha nacido de nuevo es el amor por los creyentes, de manera especial por los creyentes. Y aún, Señor, deberíamos de amar a los perdidos, y la mejor manera de expresarles nuestro amor a los perdidos es predicándoles la palabra. Pero al cuerpo de Cristo, la familia, es nuestra familia porque tú eres nuestro Padre. Pero aún así, Señor, reconocemos que somos tan flojos, tan débiles y tan poco hermanables en el amor, en la expresión de amor, en las preocupaciones y aún en las intercesiones de oración. Ayúdanos, bendito Dios, a que tengamos esa unión de un amor fraternal, así como tú lo has expresado en la carta de Juan que leemos cada 8 días. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y también el Señor pide que seamos uno con Él, así como Él y el Padre son uno solo. Esa es una expresión de amor que hace que la iglesia sea
una institución viva y diferente a todas las demás, porque hay un amor genuino entre los hermanos. Y Señor, muchas gracias, porque tú también nos has enseñado que el ser humano tiene esencialmente tres enemigos: su propia pecaminosidad, el mundo y sus atractivos, y Satanás. Y aprendimos hoy que una de las principales características de un nacido de nuevo es que por la fe en Cristo vencemos el mundo. Podemos vencer al mundo y sus atractivos, podemos vencer al mundo y sus filosofías y sus falsas doctrinas, podemos vencer al mundo en sus falsas aplicaciones y podemos vencer de tal manera que el mundo no afecte nuestra vida en un sentido en que nos aparte de ti y nos lleve a ofenderte a ti. Ayúdanos en esto y de manera especial suplico por los jóvenes, Señor, que los atractivos del mundo, que los apetitos del mundo no los conduzcan a alejarse de ti, sino que más bien les conceda la fortaleza para que lo puedan resistir, para que lo puedan, Señor, vencer con la fe que nos has dado, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Señor, muchas gracias por estas enseñanzas, muchas gracias por esta preciosa doctrina y muchas gracias por enseñarnos a identificar si hemos nacido de nuevo. Y por último, Señor, confirma por tu palabra y por tu Espíritu que somos hijos tuyos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.